bibliografía, se hace el escrito, la exposición y se puede hacer, si no me equivoco, solo o en pareja. Quería saber si de esa misma manera se va a manejar esto del proyecto de grado. No, esto es individual. El proyecto de grado es Pero, individual. Ajá. pero se va a hacer escrito y exposición igual. Sí, va a ser escrito y al menos hasta el momento, por lo general, se suele hacer un tribunal de profesores. Ahí suele estar la rectora, vicerrectora y los profesores, tutores, los guías, los docentes guías de cada trabajo de investigación eh, que asisten, y esta mesa o este jurado, delante de este jurado usted expone con diapositivas, con todas las de ley, ¿no? Bueno, en este caso, pues tendríamos que hacerlo de forma virtual probablemente, o estaba leyendo que el ministerio pide que se realice, yo creo que esto va a ser más factible incluso, que cada estudiante exponga su trabajo elaborando un video donde exponga todo su trabajo. Entonces, por un lado, eso le va a permitir también a usted desarrollar estas habilidades como son en la elaboración y edición de videos. Que crean jóvenes, créanlo. Hoy en día es súper necesario saber elaborar y saber editar videos. Ya no es un lujo, el video es una necesidad. Y téngalo por seguro que usted llega a la universidad y no faltará la materia, el profesor, el proyecto en que le van a decir, a ver, tarea, elaborar un video, elaborar tutorial, elaborar tal cosa, siempre a través de video. Entonces esto nos va a permitir también relacionarnos con estas habilidades de edición de videos, que son muy bonitas y que ustedes tienen mucha creatividad para hacerlo. Bien, vamos a continuar. Esta es la segunda parte, entonces, jóvenes, desarrollo del estudio de caso. La tercera parte, ahí, bueno, explica qué es el marco conceptual. Yo ya se los he resumido, pero igual todo este material queda con usted para que pueda volver y consultarlo y entenderlo cada día mejor. Sobre estos documentos, aún no saben lo que les toca, jóvenes, volver una y otra vez sobre ellos, volverlos a leer y releer para seguirlos masticando y degustando hasta entenderlos mejor. Bueno, la tercera parte, jóvenes, simplemente es la redacción de conclusiones y recomendaciones. Sigamos con el ejemplo que tomamos hace un momento de Ciano. Ella en las encuestas detectó que el 80% de personas encuestadas afirma que durante la cuarentena ha sufrido episodios de ansiedad muy graves. Conclusión, ¿qué va a escribir Ciano? La cuarentena ha afectado la salud de la mayoría de la población, causándoles graves crisis de ansiedad. Esa es la conclusión. Ante esa conclusión, Ciani tiene que darme una recomendación. Entonces, conclusión 1, existe ansiedad en la mayoría de la población. Por tanto, recomendación para esta conclusión, ¿cuál sería? Por ejemplo, y ahí viene su investigación, ahí usted tiene que leer libros de psicología a lo mejor y ver qué conclusiones, qué recomendaciones se le puede dar a una persona que presenta episodios de ansiedad. Entonces, a lo mejor le va a recomendar, no sé, guardando las distancias sociales, quizás se recomienda que las personas socialicen más dentro de la casa y en lugares abiertos, siempre y cuando esté libre de muchedumbres donde pueda haber riesgo de contagio. Pero se recomienda, por ejemplo, actividades al aire libre en familia. ¿Para qué? Para disminuir los niveles de ansiedad o de estrés. Listo. Ante esta conclusión, esta recomendación. Conclusión número 2. Puede ser, por ejemplo, la pandemia del confinamiento obligatorio está causando gran cantidad de suicidios en el mundo. Han aumentado las tasas de suicidio. Ante esa conclusión, ¿qué recomendación presenta? Recomendación, por ejemplo, los medios de comunicación social deberían promover espacios, por ejemplo, no sé, de motivación, de animación, de charlas educativas, etcétera, para evitar el menor cantidad de números posibles de suicidios. Entonces, bueno, ante tal conclusión, tal recomendación. Así se maneja esta parte. Luego tenemos finalmente, y aquí van a utilizar de lleno lo que son las normas APA nuevamente en la redacción de referencias bibliográficas, que ya la semana pasada vimos cuál era la diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía. En este caso nos pide referencias de manera obligatoria.
¿Cuáles son las referencias bibliográficas? Simple y llanamente, usted aquí tiene que citar, hacer un listado de todas las fuentes de consulta que usted utilizó en su trabajo de investigación. Sean estos revistas científicas, libros, artículos, periódicos, páginas web, documentales científicos, etcétera. ¿Sí? Entonces usted tiene que citar y eso se cita de acuerdo a las normas APA. Todavía no hemos visto cómo citar al detalle, pero en las siguientes clases lo haremos, ¿sí? Jorge, tiene la palabra. Ya, profe. Tenía otra pregunta en esa parte sobre la palabra que ahí dice anexos. ¿Se Ajá. refiere Ya. a las pruebas o cómo sería ahí? Buena pregunta, Jorge. Muy bien. A ver, creo que era esta. Sí, ahí dice, en el segundo párrafo, el apartado de anexos es un conjunto de información agregada al estudio de caso. Sirve para reforzar los datos obtenidos, análisis, resultados, etc. Puede incluir gráficos, matrices, mapas, organizadores gráficos, bases de datos, encuestas, entrevistas, índices, estadísticas, entre otros insumos pertinentes. Es decir, aquí van aquella información que usted considere conveniente adjuntarla a su estudio, a su investigación, para respaldar, para demostrar, para evidenciar que usted utilizó esas herramientas, esos instrumentos y que de esos instrumentos o herramientas obtuvo estos resultados que usted expuso en el estudio de caso. Probablemente, bueno, en manera presencial, cuando se los envía a hacer entrevistas, se les solicita que como evidencia coloquen fotos entrevistando a esa persona. En este caso, como vamos a hacerlo de manera virtual, bueno, usted podría entrevistar a alguien por Zoom, por ejemplo. Vamos a suponer que alguien va a hacer sobre la enfermedad del coronavirus y va a entrevistar a una persona que sobrevivió a la enfermedad y ahorita está bien de salud. Entonces podría hacerlo por Zoom, por ejemplo. Entrevistar a esta persona, preguntarle cuáles fueron los primeros síntomas, cuántos días demoró en recuperarse, cuántos días estuvo en cuidados intensivos, qué sintió, qué vivió mientras estuvo a lo mejor en estado de coma en cuidados intensivos. Todo eso se puede hacer. Entonces, en anexos van a ir, por ejemplo, estas fotografías también como evidencia de que usted entrevistó a esa persona. Va a ir la entrevista que usted le hizo, todas las preguntas detalladas que usted le hizo a la persona. Van a ir las encuestas que usted ha realizado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a los anexos. Y claro, es parte integral de la última parte del estudio de caso. Ahora sí, jóvenes, mucha atención a los temas. Aquí quiero que ya vayan eligiendo qué ámbito, mejor dicho, vamos a hablar con más propiedad. Estos son los ámbitos. ¿Qué quiere decir ámbitos? Son temas inmensos, muy generales, los cuales tendremos que ir delimitando. Del ámbito gigante vamos a sacar un tema concreto y de ese tema vamos a sacar un caso más concreto todavía. Esa es la relación, ¿sí? Sí, disculpe, profesor, una duda antes de que continúe con esta parte. En sí, en esto, porque todo, dice prácticamente todo termina con problemas. O sea, ¿solo vamos a describir el problema o también se le va a plantear la solución al problema? Claro, sí, se trata de plantear. Sí, se va a plantear. Claro, por supuesto, claro que sí. Ahí usted tiene que dar sus recomendaciones, sus soluciones, sus alternativas, qué es lo que usted propone desde su análisis sobre esa problemática. Claro que sí. Pero eso, ¿en qué parte iría? ¿En el campo, en el marco conceptual o dónde? En el marco metodológico puede ir, o no, en el marco metodológico no. En la siguiente parte del marco metodológico, donde usted expone los resultados y los analiza. Ahí, en esa parte de análisis de resultados, ahí van las alternativas de solución que usted propone. ¿Sí? Ya, gracias, mister. Ok, entonces vamos a ver, jóvenes, lo siguiente. Vayan observando con atención los temas. Primero, no temas, vamos a manejarlos. Estos son los ámbitos, son muy, muy, muy amplios. Listo. Primer ámbito, la información sobre la COVID-19. ¿Por qué se dice la COVID? Porque ese es el nombre de la enfermedad causada por el coronavirus. Ahí sí se dice él, pero en este caso es la COVID-19. Bueno, aquí tienen la definición de este ámbito y el objetivo de aprendizaje. No lo vamos a leer ahora porque sería muy, muy extenso.
pero esto tiene que ver con todo lo relacionado a esta pandemia, a esta enfermedad que ha causado tantos estragos en el mundo. Segundo ámbito, la convivencia. Por convivencia se entiende, ¿no?, esa forma de relacionarnos entre ciudadanos, entre seres humanos, para vivir en armonía, el buen vivir, el summa causai, etcétera. Pero usted podría decir cómo ha afectado la pandemia, por ejemplo, en la convivencia de mi familia, porque todos nos hemos visto obligados a permanecer la mayor cantidad del tiempo en la casa. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué ha cambiado? A lo mejor usted puede decir, profe, cuando estábamos en clases presenciales yo me llevaba mejor con mis hermanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor solo los veía en la noche. Y entonces nos llevábamos bien y llegábamos y conversábamos cómo te fue, qué hiciste en el colegio, en la universidad. En cambio ahora todo el día los veo aquí día y noche, hasta nos peleamos más. Entonces miren, esos pueden ser consecuencias para la convivencia social dentro de la familia. Luego, ámbito número 3, ideas que cambiaron el mundo. Si usted, por ejemplo, es amante de los temas relacionados con química, con física, con biología, con matemáticas, con todos esos tipos de avances científicos, puede tomar este tema. Vamos a suponer cómo cambió el mundo, por ejemplo, la invención de la electricidad. Cómo cambió el mundo las ideas de Nikola Tesla, por ejemplo, con la corriente alterna. Cómo cambió el mundo la invención de la primera bombilla eléctrica que se le atribuye a Tomás Alva Edison, si no me equivoco. Es decir, esas ideas revolucionarias que transformaron el mundo para siempre. ¿Cómo cambió el mundo cuando se descubrió el petróleo? ¿Cómo cambió el mundo cuando se descubrió o cuando se inventó el primer avión? ¿Cómo cambió el mundo con la primera bomba atómica? ¿Sí? Y ustedes saben que detrás de esa arma tan catastrófica y mortal de la bomba atómica, existen conocimientos científicos ultra avanzados. Es una verdadera herramienta científica esa bomba, lamentablemente diseñada para destruir y matar. Digo lamentablemente porque hasta ahora se la ha aplicado para matar. Puede ser que algún día una bomba atómica nos salve la vida al planeta entero, como en las películas, ¿no? No sé si han visto, hay una película donde un asteroide se acerca a la Tierra y la NASA, me parece que es, para variar, ¿no? La NASA, Estados Unidos, los salvadores del mundo, en las películas de Hollywood. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues envían una bomba y la disparan contra ese asteroide y antes de que llegue cerca de la órbita de la Tierra se deshace en 1000 pedazos y salvan el planeta, por ejemplo. Puede ser que eso que ahora es ciencia ficción algún día se logre ser realidad. De hecho, la Unión Europea ya tiene un programa de seguridad aeroespacial que prevé este tipo de fenómenos y donde se podrían utilizar cohetes espaciales que porten ojivas nucleares y que ataquen esos asteroides para evitar una segunda extinción masiva, como cuando sucedió en los dinosaurios, por ejemplo. Bueno, entonces eso se refiere a ideas que cambiaron el mundo. Tema número 4. Si usted es una persona que le apasiona estos temas de ciencias sociales, de democracia, que usted dice, a mí me llamó la atención inmensamente lo que sucedió el año pasado en Ecuador con el paro del mes de octubre. ¿Cómo es que tantas personas salieron a protestar y el gobierno se mantuvo ahí y hasta hoy se mantiene? ¿Quiénes fueron los que lo defendieron, lamentablemente? Porque si un gobierno o un gobernante mejor capacitado hubiera estado al frente de la pandemia, probablemente al Ecuador no le hubiera ido tan mal como nos fue en la pandemia de coronavirus actual. Entonces, bueno, si a usted le apasiona esto de la democracia, si usted dice, ¿por qué existen dictaduras en el mundo? ¿Por qué en Bolivia, por ejemplo, primero dijeron que Evo Morales había cometido fraude y los militares lo obligaron a que deje de ser presidente y lo votaron del país y todo eso? Y un año después dijeron que no había sido nada fraude y sin embargo ya no le devolvieron la presidencia a Evo Morales, sino que hoy día Evo Morales está en el exilio y Bolivia se ha desangrado en manifestaciones de los indígenas, en represión de los policías, los militares que han matado y han asesinado. Si usted dice, profe, a mí me llama la atención, ¿por qué si la policía y los militares están para cuidar y garantizar nuestra seguridad, por qué es que disparan directamente a la cara de los manifestantes, arrancándole los ojos, como sucedió el paro de octubre del año pasado en el Ecuador y como le sucedió a cientos y cientos de chilenos desde octubre del 2019
en este país del sur, en Chile. Entonces usted dice, yo quiero comprender y analizar eso. ¿Es eso democracia? ¿Es eso realmente verdadera democracia? ¿O eso más bien es una represión de una dictadura disfrazada de democracia? Si a usted le interesan esos temas, aquí tiene su ámbito apropiado. Otro ámbito, 5, el cuidado de la naturaleza. Miren, eso tiene bastante relación con lo que les hablaba al inicio, ¿no? Porque hoy en día vivimos una extinción masiva gravísima. Y usted dice, a mí sí me preocupa. A mí se me salen las lágrimas cuando yo veo que el Amazonas está en llamas y que el pulmón de la humanidad se está quemando por completo. Y yo no sé, a mí me llama mucho la atención y me preocupa inmensamente cada vez que veo que una nueva especie de animal ha desaparecido en el mundo. Entonces, aquí tiene el ámbito apropiado. Mire, el cuidado de la naturaleza. Luego tenemos la interculturalidad. Vamos a leer esta parte que es pequeñito, esta definición. A ver si me ayuda Jorge, leyendo la definición de interculturalidad. Perdón, ya se me pasó. A ver, ahí. Ya. La interculturalidad se refiere, como la menciona la UNESCO, a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Exacto. Miren que tiene la interculturalidad, está sustentada en declaraciones de la UNESCO, incluso esta organización internacional para la defensa de la cultura, la educación, las ciencias. Entonces, dice la interacción equitativa de diversas culturas. Si usted es una persona que le gusta este tema, dice a mí me encanta Ecuador porque tenemos tantas culturas, vamos al norte de la costa, son otra cultura, hay personas de nativos incluso, de etnias propiamente costeñas, si vamos a la sierra, hay indígenas netamente con una cultura ancestral que hablan otro idioma incluso, hablan el quichua. Y si vamos al oriente tenemos otras culturas, están los shuar, los achuar, que hablan sus propios idiomas también. Y a usted le interesa todo este tipo de temas, entonces aquí tiene el ámbito apropiado. Y el último, los derechos humanos. Si usted dice, por ejemplo, a mí sí me llama la atención y me dolió mucho y me duele mucho lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, con el asesinato de George Floyd, que no han parado las protestas. Y sin irnos tan lejos, en Colombia la semana pasada los policías, abusando de las armas que tienen y de la autoridad y poder que tienen, mataron en la calle a un abogado aplicándole corriente eléctrica. A mí me preocupa eso porque ahí se está violentando un derecho humano. Y a mí me preocupa que la policía, en vez de pedir perdón por lo que hizo, más bien salieron a reprimir al pueblo que salió a protestar y esa misma noche mataron a 10 más. Entonces, si usted dice, a mí me preocupa eso, pues bueno, este es su tema, aquí está su tema. Entonces, jóvenes, aquí tenemos todos los temas. Ya, el último es la ciudadanía global. Por ejemplo, ¿cómo va a convivir el mundo después de la pandemia? ¿Cómo será la sociedad? ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? Si usted dice, siente curiosidad por esa parte, tranquilamente puede hacer sobre el tema de convivencia global. Una vez que usted elige el ámbito grande, yo le voy a enviar, les voy a enviar este documento donde están, miren, los 8 ámbitos. Usted se ubica en el ámbito que a usted le guste y usted aquí me va a escribir una propuesta, qué tema le gustaría y dentro de ese tema, qué caso le gustaría estudiar. ¿Sí? Miren, con el curso del paralelo B, por ejemplo, aquí hice un ejemplo. Supongamos el joven Jeremías Santos dice aquí, dice, profesor, a mí me gusta el ámbito de los derechos humanos. Listo. Puede ser un tema que él escoja, por ejemplo, el derecho a la vida. Entonces, ¿qué hace el joven Santos? Se viene acá a la celda donde está el tema del ámbito de derechos humanos y aquí me escribe el tema. Y al ladito va a escribir el caso en concreto. Miren, por ejemplo, el tema grande, derecho a la vida. Y el caso, la ley a favor del aborto que actualmente se está intentando aprobar en algunos aspectos en el Ecuador. Yo le voy a enviar este documento con estos ejemplos. Miren, aquí ya les he colocado este ejemplo. Un tema puede ser la educación como un derecho humano, pero un caso puede ser algo más concreto, ¿no? Es decir, por ejemplo, la educación para las personas privadas de libertad. ¿Tienen derecho a educarse ellos, sí o no? Por supuesto, profesor, me va a decir por qué. Es un derecho humano universal para todas las personas, para todos los seres humanos.
Entonces, si a alguien le Profe, interesa este tema, ahí tiene. Sí, dígame, Mafe. o sea, eso quiere decir que ya el tema que nosotros ponemos ahí va a ser el tema definitivo que vamos a hacer. En lo posible sí, pero les comento que ustedes van a tener un docente guía. Vamos a suponer, vamos a suponer que a alguien le encanta este tema, cuidado de la naturaleza. Entonces aquí va a tener un docente que lo va a guiar, le va a asesorar en todo lo que haga, que sobre todo será un docente relacionado con el área de ciencias naturales. Profesores o profesoras que enseñan ciencias naturales, que enseñan de pronto biología, que enseñan de pronto ciencias naturales en general. Entonces están relacionados con este tema propiamente. Si usted habla de esto de aquí, por ejemplo, la democracia, esto tiene que ver con ciencias sociales, probablemente la institución le asignará un docente guía que domine mucho más estos temas de ciencias sociales. Puede ser un profesor de ciudadanía, un profesor de historia, un profesor de estudios sociales, un profesor de filosofía, etcétera, que le va a guiar, le va a orientar en estos temas. Usted no va a hacer solo este trabajo, pero sí usted tiene que hacer su propuesta. Y eso es lo que les voy a pedir, ya les voy a publicar esto. Es sencillo como ven el trabajo, pero eso sí piénselo muy bien para después no andar cambiando de tema. Y puede verse sometido a pequeños cambios si es que ya cuando le asignen el docente guía le dice, no, creo que hay que delimitarlo un poquito más. Aquí modifíquele tal cosa. Listo, usted no se haga problema, usted déjese orientar y asesorar por el docente que le corresponde. ¿Sí? Listo, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Profe, y si no me gusta ninguno de esos ámbitos. Lo mismo iba a decir. Hay muchos ámbitos en los cuales ustedes pueden, el ámbito es general, pero usted proponga un tema que a usted le guste y que vaya relacionado con ese ámbito. Por ejemplo, ¿qué tema les gustaría a Mafe? ¿No se le Es que viene la verdad no sé. todavía no ha pensado? Bueno, piénsenlo con tranquilidad todo esto. Pueden escribirme de pronto un mensajito o alguna consulta o me dice, profesor, ¿qué le parece este tema? ¿Si se relaciona con este ámbito o no? Pueden hacerlo y así los vamos guiando también un poco. ¿Sí? O sea, por ejemplo, es que yo pensando, bueno, sí, no me había puesto a pensar qué tema específico, pero sí me gustaría que sea un tema relacionado, qué sé yo, con la salud o algo así. Pero, Mafer, el primer ámbito es para usted. El primer ámbito dice, por ejemplo, dice información sobre la COVID-19. Ese podría ser. Pero, o sea, no necesariamente tengo que hablar del COVID, ya, o sea, me refiero a otros ámbitos, qué sé yo. Por ejemplo, a mí me gustaría la profesión de odontología, ya, algo que vaya relacionado con eso, cosas así. Ah, ya. Es que bueno, ahí es como que para sacar temas para una monografía más bien, o para una tesis ya, de No, por investigación. eso le digo que yo estaba preparada psicológicamente para eso. Bueno, ahora relean estos temas, estas directrices y traten de orientar esos temas de su preferencia a alguno de estos 8 ámbitos que presenta el Ministerio de Educación, porque esos sí son normativos, no podemos salirnos de ahí. Ajá. Listo, jóvenes, disculpen, ya los he tenido más de la hora, pero bueno, también es para satisfacer las inquietudes que ustedes tienen. Entonces, estos jóvenes, cualquier duda me lo dicen, me pueden escribir y ayudaremos en la medida que sea posible, ¿sí? Listo, cuídense jóvenes y nos vemos mañana. No se olviden, 6:50 si es posible, ya estar ingresando a Zoom para el ensayo, ¿sí? Bien desayunados, todo bien bonito, porque mañana hay que hacer un buen ensayo. Cuídense y hasta mañana. Profe, ¿con qué uniforme?